Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Llorando. La Biblia nos dice, está establecido para los hombres que mueran. Esta es la regla general. Así que hoy podríamos preguntar, ¿cuál es tu actitud frente a la muerte? ¿Frente a tu propia muerte o la de tus seres queridos o amigos? ¿El cristiano puede sentir dolor ante la presencia de la muerte? Contestemos primero esta última pregunta. Claro que reaccionamos y sentimos dolor, pues la muerte aparece como el veneno que inyecta una avispa. Pero recuerda cómo Pablo escribe a los cristianos de Corinto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, según la Biblia, la muerte produce dolor y da claros ejemplos de duelo. David y su gente. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl, y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y posiblemente el relato bíblico más conocido sobre el dolor por una muerte sea la de Lázaro. Sus hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Y cuando llegaron a Betania, Lázaro ya había muerto, y Marta, su hermana, lloraba con dolor. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y aquí aparece el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Estas palabras brindan una imagen del dolor y la compasión de Jesús por un mundo pecador. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Pero Dios no quiere que nos quedemos con la tristeza de la muerte. Por eso su Espíritu inspiró a Pablo para decirnos: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Celebrando la muerte. Sin embargo, es triste ver cómo reacciona mucha gente que no conoce al Señor. Algunos se entristecen a tal grado que se enojan con Dios, lo culpan de esa muerte o se desesperan con un duelo profundo.
Otros ignoran su miedo a morir y prefieren burlarse de la muerte, ya que no saben lo que habrá después de esta vida. Al inicio del mes de noviembre, en muchas partes de México, se celebra el Día de los Muertos. Desde antes del 2 de noviembre, algunas tiendas se llenan de dulces llamados calaveritas. Se hacen adornos, panes y promociones especiales por esa celebración. Y en algunas escuelas se anima a los niños a elaborar catrinas, o sea, esqueletos decorados para armar una exhibición. Hay casas en las que aún se levanta un altar con comida que le gustaba al muerto, en una mezcla entre un dulce recordatorio de la vida de los seres queridos y un sentimiento de culpa por no haberlo hecho cuando viven y realmente podían disfrutarlo. Y ahora, simbólicamente quieren hacerlo cuando ya no tiene ninguna importancia, pues ya están muertos. También se escriben poemas llamados calaveras literarias, las cuales se publican en periódicos simulando que personas famosas han muerto, y hay relatos y se producen películas con ese tema, mientras en algunas ciudades hay desfiles con disfraces alusivos. Halloween y el terror. En décadas recientes el Día de la Muerte se ha mezclado con el Halloween. Esta celebración nace en Irlanda, donde en la antigüedad los celtas, en sus creencias paganas, celebraban el final de la cosecha con un ritual llamado Samhain, que duraba 3 días. Ya con la influencia católica, la población siguió celebrándolo y cambió el nombre de Samhain a Halloween, que nace de la frase All Hallows Eve, que quiere decir víspera de todos los santos, pues se instaló el día previo al que la Iglesia Católica conmemora el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Los celtas creían que en esos días los espíritus de los muertos regresaban, visitaban a sus familiares y si los habían olvidado, los asustaban, asociando esta celebración con el terror. El hombre y la muerte. Algunas culturas precolombinas de Mesoamérica enseñaban a sus guerreros que al morir en una batalla era morir para los dioses, y era lo máximo. Tenían el juego de pelota, donde los vencedores de un torneo especial eran sacrificados a sus dioses. Durante la Segunda Guerra Mundial, aviadores japoneses llamados kamikaze volaban sus aviones llenos de explosivos hasta estrellarlos contra los barcos enemigos, y lo hacían en honor del emperador, a quien consideraban un dios. En la cultura islámica que predomina en países del Medio Oriente y algunos de Asia y África, se enseña que la yihad o guerra santa permite que quienes mueran en batalla contra sus enemigos infieles sean considerados mártires y resuciten en un paraíso que para ellos es un oasis con palmeras y mujeres hermosas. Para el hinduismo, la muerte es una simple transición y creen que cuando el cuerpo físico se agota, el alma encuentra un nuevo envase en otro cuerpo, que puede ser animal o humano, mejor o peor según su comportamiento. A este ciclo de reencarnaciones se le llama samsara. Piensan que si se alcanza la santidad en alguna reencarnación, el alma abandona el mundo terrenal y entra en el Swarga, mundo celestial. Si por el contrario su vida ha sido malvada, entonces entrará en el Naraka, infierno. Los tibetanos budistas destacan que todo es transitorio, pues incluso el universo cambia constantemente. Por ello, le dan mucho valor al aquí y a la ahora y ven
a la muerte como el inicio de una nueva etapa. En China, antes del comunismo, celebraban la muerte con el Festival de los Fantasmas Hambrientos, pues según sus creencias, cerca del 15 de agosto, las almas de los muertos buscaban a los vivos, vagando por las calles desconsolados y hambrientos, por lo que se les preparaban ofrendas y les ponían altares con fotografías, recuerdos, velas e incienso, e incluso se quemaba dinero en su honor. Frente a esos altares, los vivos se arrodillaban y les contaban lo que habían hecho durante el último año. Los festejos duraban 15 días y durante la última noche se colocaban lámparas de agua en las calles, lagos y estanques para alumbrarles el camino de regreso y evitar que se quedaran en las casas espantando a los vivos. En algunos países de África existe el Lumbalú, periodo de duelo que dura 9 días, siendo el más importante el último. Al cadáver momificado se le honra cantando, llorando y bailando para que se vaya y no se quede en la casa familiar. En Madagascar, entre los meses de junio a octubre, el pueblo magache, 7 años después de que murieron, exhuma los huesos de sus difuntos y les hace una fiesta en la cual les cambian sus mortajas por unas nuevas de seda, y tras un banquete bailan con los restos de los fallecidos antes de devolverlos a sus tumbas. Algunas tribus en Ghana anuncian los funerales en carteles espectaculares o pintando la invitación en bardas, ya que miden el aprecio por la persona muerta en relación con la gente que acuda al funeral. La celebración incluye comida, bebida y baile. Además, personalizan los ataúdes, dándoles forma de algún objeto que representara al muerto, como zapatos de fútbol, un coche o hasta un teléfono móvil. ¿Qué tipo de ataúd te tocaría? Entre los Toraya de Indonesia, muchas familias momifican a los muertos y conviven con ellos en el hogar durante meses hasta que ahorran lo necesario para el funeral. Durante ese tiempo, al cuerpo se le ofrecen lo mejor de la comida y bebida, y para el funeral se lleva el cadáver en hombros hacia el cementerio, acompañándolo con música. También son famosos los funerales en Nueva Orleans, que transportan al muerto desde su casa hasta el cementerio con una banda de jazz, la cual interpreta primero música triste que progresivamente se vuelve más optimista. Y el cristiano se pregunta, ¿qué actitud debo tomar ante el culto a la muerte? ¿Me voy a contagiar de las creencias y prácticas de quienes me rodean? Los muertos. El Señor nos revela en su palabra, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Damos gracias a Dios que una vez muertos, ya no sabremos nada de este mundo, porque en nuestra impotencia, nuestro sufrimiento sería enorme al ver a nuestros descendientes olvidarse de Dios y cometer errores que nosotros quisiéramos que evitaran. Pero la palabra es definitiva. Haz lo que puedas mientras vivas, porque muerto no sabrás nada de esta vida, ni podrás usar tu sabiduría, ni podrás trabajar. Algunas personas creen que sus padres los ven y los cuidan desde el cielo, y principian por tener una foto de alguno de ellos en un lugar visible de la casa. Después le ponen una veladora como símbolo de que los recuerdan y hablan ante ese retrato
pidiéndole incluso su ayuda. Aunque la idea suene dulce, la realidad es que no son ellos, ni los ángeles, ni los santos quienes cuidan de nosotros, es nuestro Padre Celestial, aunque pensar que es Dios quien nos ve nos asusta y preferimos creer que son otros quienes pueden cuidar de nosotros, ya que el pecado nos hace decir, como a Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pues, aunque en nuestra condición pecadora la santidad de Dios nos destruiría, Cristo pagó por quienes lo aceptan, y así el Padre nos ve limpios. Por eso Jesús te dice, yo soy el camino. Él es el camino y ya te abrió las puertas hacia la presencia de Dios. Y aunque muchas culturas erróneamente creen que los muertos reencarnan, la Biblia nos dice que eso no es así. Y en el pasaje en el cual la divina de Endor invoca a Samuel y éste se le aparece a Saúl, bien pudo haber sido una manifestación de Satanás, pues su poder le permite obrar muchas cosas que para nosotros están ocultas, y manifestaciones como las del vudú, de los nigromantes que supuestamente hablan o invocan a los muertos, y similares, pueden ser puertas que el hombre abre para que el diablo lo engañe, pues de este mundo de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como les llamó Pablo, ni sabemos lo suficiente, ni eso resulta importante para el cristiano y su salvación. Cristo y la muerte. Adorar y venerar son palabras que distinguen perfectamente los teólogos, pero para las personas comunes y corrientes, en mucho son sinónimos. Muchas veces se dice que no se adoran a las imágenes, pero cuando te hincas o te postras delante de ellas, cuando les hablas pidiendo ayuda o agradeciéndoles algo bueno que te ha pasado, le están robando su lugar a Dios. Y algo peor pasa cuando veneras o adoras a la muerte, pues ésta es un enemigo del Cordero, como escribe Pablo, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya está vencida por el sacrificio de Cristo. Sin embargo, en la actualidad se ha desarrollado un culto a la Santa Muerte, con capillas, altares y ofrendas, lo cual contamina el alma. En el libro de Números, en la Biblia, se habla de aquellas personas, hombres o mujeres, que hacían un voto para dedicarse a Jehová, y se les dicta una prohibición especial. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. ¿Te has comprometido a poner al Señor en primer lugar en tu vida? Eso significa que te has consagrado al Señor. Entonces piensa que la no contaminación ya no es una medida de salud pública. No se trata de no acercarse a tus familiares muertos, sino que nos previene de una contaminación espiritual con prácticas que ignoran a Dios. Predicando la vida. La pregunta hoy no es ¿crees en Dios? ¡Qué bueno! Porque si lo haces, dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan.
Pero la pregunta de fondo es, ¿le crees a Dios? ¿Confías en Dios? ¿Alguna vez has pensado por qué confías en alguien? ¿Por qué tienes fe en tu cónyuge, familia o amigos? Lo hacemos porque han mostrado ser dignos de confianza y sabemos que ellos cumplirán lo que dicen. Así, Jesús revoluciona la forma errónea de pensar sobre la muerte cuando dice, yo soy la vida. Esto significa que si bien la muerte es inevitable para todos, si creemos en Él, hay certeza de vida eterna con Dios. Esa afirmación de Jesús, cuando murió Lázaro, su amigo, presenta un horizonte de esperanza, pues Él vino a traer vida. Él es sensible a tu dolor, vio a los familiares de Lázaro sufriendo, y Él también lloró. A Jesús le importaba, pero su compasión no terminó con las lágrimas. Él llamó a Lázaro para que saliera vivo de la tumba. Aunque sea difícil de comprender, Dios mismo, el creador del universo, se preocupa por ti y Él es digno de confianza. Él derrota al pecado y te trae vida. Por eso, si confías en Él, la muerte no es el fin. Jesús te llena de esperanza. Él es la puerta a la vida eterna en la presencia de Dios. Cuando Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La pregunta que Jesús le hizo a Marta es la misma que Él te hace a ti. ¿Tú crees esto? Independientemente de lo que esté pasando en tu vida, puedes creer en Jesús. Ninguna religión o ceremonia puede llevarte a Dios. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Él puede reconciliarnos con el Creador. Y lo puede hacer porque pagó el precio de nuestra rebelión y pecado, al entregar su vida en la cruz para salvarte. Si has aceptado al Señor, no te distraigas con los muertos. Recuerda al discípulo a quien Jesús le dijo, sígueme, y que le contestó, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El mensaje de Jesús es la vida, no la muerte, porque como Él mismo dijo a los saduceos, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Las celebraciones de muertos. Hay un principio fundamental en la física y en nuestra conducta. Dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio simultáneamente. Así que, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, recibimos al Espíritu Santo quien viene a morar en nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y la Biblia, como nuestro manual de vida, nos resuelve de forma clara nuestras dudas de conducta. Dios, más que prohibirnos hacer algo, nos orienta hacia lo que sí debemos hacer. En la lógica hay una categoría llamada algoritmo. Es un árbol de toma de decisiones. Se toma una decisión en una serie de alternativas y en cada una de ellas hay dos opciones, una positiva y otra negativa. Cuando se presenta una negativa,
se deja de hacerlo. Veamos estas decisiones frente al culto a la muerte. ¿Quieres hacer algo? Tú eres libre. Dice el apóstol, todo me es lícito. El Señor te ha hecho libre, porque donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces el problema no es si comes pan de muerto o dulce de calabaza, comunes en esta época, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, sino definir tu actitud frente a la muerte y el culto a ella. Dentro de esa libertad que tienes, viene el segundo planteamiento. Aléjate del pecado. Pídele al Señor que te dé claridad y fuerzas para alejarte del pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no siembres para la carne, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y Pablo advirtió, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No todo conviene. Ahora, si lo que quieres hacer no es pecado, pregúntate, ¿te conviene hacerlo o te distrae de la voluntad del Señor? Incluso hay muchas conductas que sin ser pecado pueden dañar tu salud. ¿Crees tú que para eso te ha llamado el Señor? El camino del cristiano está lleno de peligros. La Biblia habla sobre Sansón, un hombre de fe según Hebreos, y los sufrimientos que tuvo que pasar para finalmente cumplir la voluntad del Señor. Su historia es triste, pero en ocasiones parecida a la nuestra. Se relata que él fue a Timnat, ciudad filistea. Allí encontró una mujer con la que se casó e incluso le fue mal. Más adelante fue a Gaza y allí encontró otra. Después al valle de Sorek, donde encontró a Dalila. Las tres eran filisteas. Sansón fue a la tierra, a las viñas, a las ciudades de los filisteos, cuando debería haber estado juzgando y protegiendo a su pueblo. ¿Qué tenía que andar haciendo en terrenos peligrosos? No seas como Sansón, que por no saberse controlar, desperdició los dones que Dios le estaba dando. Quien pudo gobernar a Israel y morir lleno de honores y gloria, murió junto con sus enemigos. Un autor escribió, las faldas de Dalila no son el mejor lugar para descansar de tu cansancio y trabajo. Tú, ¿estás sirviendo a la vida o desperdiciando tu tiempo con la muerte? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Participar en alguna forma en el culto a la muerte, en sus festividades, ¿te conviene para cuidar tu relación con el Señor? ¿Te edifica? Ten cuidado, pues el cristiano, como dijo Pablo, tiene que tomar decisiones, y la que él tomó nos da un buen ejemplo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo me es lícito, pero no todo edifica a los demás. El apóstol Pablo termina el manual de conducta ejemplificándolo con el tema de si era lícito comer carne, pues por los usos de la época, los animales eran sacrificados delante de los ídolos, y en las iglesias primitivas se discutía si comer esa carne era pecado o no. Por ello, él explica,
Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, es decir, que no por dejar de comer esa carne serás mejor cristiano, aclara. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Recordemos que hay casos en los cuales corremos el riesgo que, por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Conclusiones. Así que, en resumen, ante cualquier duda en nuestra conducta, Dios nos da la fórmula para una vida exitosa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y sabiendo que somos libres, convendría preguntarnos, ¿lo que quiero hacer es pecado? ¿Me conviene hacerlo? Si lo hago, ¿ello me edifica? ¿Me acerca más a la estatura del varón perfecto? ¿Lo que hago no escandaliza a los débiles? Ello lo podemos aplicar a las celebraciones a los muertos y ante cualquier duda de conducta que tengamos. No estás llamado a discutir con quienes piensan diferente. Puedes ganar un argumento y perder un alma. Estás llamado a celebrar la vida, a dar testimonio que Jesús es la vida y a platicar cómo ha cambiado la tuya. Puedes aprovechar cada oportunidad para hablar del Salvador y su sacrificio, que cambió el sombrío y terrorífico mundo de la muerte por la esperanza de una vida eterna con Dios para todo aquel que lo acepte. Dios bendiga su palabra.